Vamos a iniciar hoy un ciclo de 3 conferencias, mejor dicho, charlas o conversaciones, para discutir conjuntamente todos aquellos aspectos que sean susceptibles de enriquecer nuestra conciencia. Todos estamos seguros, estamos convencidos y tenemos plena conciencia de que el mundo va hacia unos cauces peligrosos por muchas razones, no igualmente esotéricas, sino que por las apariencias y también por el sentido en que se mueve el mundo, nos dan una noción de este camino. Por lo tanto, cuando hablamos de enriquecer la conciencia, estamos enfrentando el gran problema de la humanidad. Pero, ¿qué es el gran problema de la humanidad? Y el gran problema de la humanidad es el problema del hombre. Y a menos que el hombre no se realice, no tome plena conciencia de su propia debilidad, el mundo no será enriquecido y estará sujeto, como siempre, a todas las perturbaciones de orden social, económico, religioso, político, etc. Entonces, en este plan de organización existe lo que podríamos definir como el contacto con lo superior. ¿Y qué quiere significar el contacto con lo superior? El contacto con aquellas regiones aparentemente inaccesibles de la naturaleza o dentro de nuestro propio ser es el incentivo de la evolución. Es lo que yo técnicamente definiría como destino. El destino, tal como yo lo veo, es actualmente la incapacidad que tiene el individuo de hacer de aquello que realmente quiere, y se ve obligado a hacer aquello que debe. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre el querer y el deber? Bien, esotéricamente, todo el proceso de la espiritualidad, todo cuanto tiene que ver con el sentido crítico de los valores espirituales, todo cuanto tenga que ver con el contacto del hombre con la jerarquía planetaria o con los miembros de la jerarquía planetaria, que deben ser iniciados sus contactos siempre con el contacto con el ser superior, el propio ser, es el fermento social del futuro. Hablamos de la nueva era. ¿Qué es para nosotros la nueva era? Una situación astrológica, unas conjunciones misteriosas provenientes de allá en los espacios siderales, más allá de las concepciones que hayamos podido llegar en nuestros estudios astrológicos o astronómicos. ¿Qué es una nueva era? Un gran inicial de la jerarquía definió la nueva era como la capacidad que tiene el hombre de conquistar el fuego creador. Me refiero al maestro Couture. Esta afirmación en el año 1918, en plena guerra europea, y al finalizar la misma. Digo, solamente el fuego puede quemar las escorias que están en la base de la humanidad. Es decir, estamos enfrentando el mismo problema que enfrentaron los discípulos de la era de Piscis, y seguramente los discípulos que precedieron a los de la era de Piscis, los de Aries y todos los demás. Porque la vida es una sucesión de acontecimientos, y todo cuanto existe en la naturaleza es un hecho que ha quedado cristalizado en el tiempo. ¿Podemos vivir sin estar cristalizados en el tiempo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bien, como tenemos que discutir sobre el esoterismo durante 3 meses, es decir, un rato durante 3 meses, quizás será bueno que les diga lo que entiendo por esoterismo. Esoterismo es la ciencia que trata no de lo oculto,
sino de las causas de todo cuanto existe. El esoterista, por su ley, enfrenta el problema augusto de la energía. Todo cuanto estamos realizando se mueve en un conteo de fuerzas y movimientos. Pero el mundo supremo de la energía todavía es una incógnita. Y esa incógnita, precisamente, es la que trataremos de resolver. Y una de las primeras premisas para conseguir esta actividad suprema es distinguir entre el libre albedrío y la voluntad. Habitualmente creemos que la voluntad y el libre albedrío son la misma cosa. Dense cuenta que la voluntad puede triunfar de los acontecimientos, porque según se nos dice, los astros inclinan, pero no obligan. ¿Quién puede realizar este prodigio de situar su voluntad por encima de los acontecimientos marcados por las estrellas? Es decir, el problema está en que la voluntad del hombre ha quedado circunscrita dentro de un círculo infranqueable, dentro de un círculo limitador, y todos los acontecimientos registrados o que tienen lugar dentro de este círculo es el libre albedrío, es la ardilla dentro de la jaula. El libre albedrío, hasta dónde puede moverse, qué es lo que puede hacer, cuáles son sus conquistas, cuáles son sus oportunidades. Bien, estamos enfrentando el problema del Dios inmanente, buscando el Dios trascendente, o, si ustedes lo prefieren más teosóficamente, el círculo que envuelve el yo inferior en oposición o quedando encerrado a la búsqueda del yo superior. Entonces, el libre albedrío es el que trata de decidir, es el que trata de triunfar, es el que trata de autoglorificarse constantemente. Y naturalmente, en este camino se encuentra siempre frenado por la voluntad de Dios o el destino, o el karma. Estamos discutiendo el karma ahora en términos psicológicos, no simplemente en términos metafísicos, porque naturalmente la ciencia debe aseverar el hecho de que habiendo causas y efectos, y que siendo los efectos provenientes de causa, y el karma es algo que no podemos disponer de su fuerza, de su albedrío, porque carecemos de esta fuerza, pero sentimos siempre dentro de estas prisiones impuestas por el propio yo. Es decir, que si hablamos de libertad, ¿qué entendemos por libertad? La libertad también es un proceso mediante el cual el hombre trata constantemente de ensanchar este círculo, no se pasa, donde habitualmente se mueve su consentimiento. Cuando llega a este punto, ¿qué ocurre? Ocurre la precipitación de energía kármica encima de Dios. Tal es el caso de los aspirantes espirituales del mundo, tal es el caso de los discípulos y tal es el caso de los iniciados en las primeras iniciativas. Existe una precipitación de karma sobre este círculo infranqueable, con la misión de quebrantar este círculo y hacer que el yo inmanente se confunda o se fusione con el yo trascendente. Más concretamente, que el yo inferior se transmute en el yo superior, porque el yo superior y el yo inferior son de la misma naturaleza. Entonces hay que hablar de una ciencia de impresión, hay que hablar de una ciencia de contacto, siendo la técnica de impresión la que procura los campos magnéticos de los seres humanos, que hace que exista una simpatía o una antipatía que nos lleva de aquí para allá, buscando grupos de afinidad o personas de afinidad o lugares de afinidad.
cuando toda la naturaleza es afín a la gloria de Dios, y por lo tanto hay siempre una cierta división entre una cosa y la otra. Entonces, cuando existe la fusión, cuando existe este quebrantamiento de los moldes que limitan nuestra pequeña personalidad, se produce el fenómeno de la liberación. Cuando existe liberación, se ha producido el hecho sintomático de que el libre albedrío se ha convertido en la propia voluntad de Dios. Se terminaron los conflictos, no existe dolor, no existe soledad, no existe separatividad en el alma. Y la persona ve la vida desde la atalaya de la conciencia superior. Y naturalmente, como en próximas conversaciones hablaremos de esos estados, el estado que va del siempre aspirante devocional buscando la gloria de Dios, pero encerrado dentro del círculo infranqueable de su conciencia, pasando por el discipulado en todas sus fases, desde el discipulado en probación, el discipulado aceptado y el discípulo en el corazón del maestro, que procedemos teosóficamente, hasta llegar a un momento en que el hombre se convierte en el Prometeo de la vida. Es decir, que es capaz de robar del fuego de Júpiter, llevarlo a los seres humanos, llevarlo a su propia conciencia. Y a esto se le llama la transmutación del yo, se le llama la fusión del yo con el yo superior, se llama esto también, que el libre albedrío se ha desvanecido, ya no hay lucha a la mente, ya no es un motivo solamente de conocimientos, ya no es una prisión que está dejando al hombre circunscripto al área de sí mismo, sino que es tan grande como el propio Dios. No me extraña que por eso Pisamón dice, cuando el hombre se libera, se ha liberado el propio Dios, porque es Dios quien se libera. Cuando existe esta liberación de perspectivas humanas, cuando el hombre deja de ser en sí para ser dentro de la humanidad, cuando ya no es un simple devoto del maestro, sino que vive ya en el corazón del maestro. Bien. La ciencia del contacto es la ciencia de ahora, de aquí y de ahora. No es la ciencia de mañana. No hay que buscar un cielo para mañana, hay que buscarlo aquí y ahora. Entonces todos los que estamos aquí, estoy seguro, estamos tratando de organizar la vida en términos de realización, llegar a este punto culminante en que el yo, sumergido dentro del yo superior, es capaz de enfrentar la vida desde un ángulo, desde un prisma tan amplio que para él no existen barreras, ya no existen necesidades, existen solamente oportunidades de servicio. Y naturalmente nos encontramos siempre que entendemos por conquista del yo, que entendemos por liberación, llevado a un aspecto psicológico, porque naturalmente hoy día no podemos hablar de esoterismo a la manera devocional del pasado, sino queremos hablar de esoterismo técnicamente, científicamente, y llevar todas las conquistas del esoterismo al campo de la psicología. No la psicología trascendente de Jung, por ejemplo, sino a la psicología del hombre de la calle, de la persona que tiene necesidades. Porque se puede perder el libre albedrío, se puede perder la voluntad separada en cualquier momento de la vida, siempre y cuando exista un deseo o aspiración de realizarlo, siempre que exista este poder dentro del individuo que transporta las montañas, que no es solamente la fe, sino que es algo más, es el contacto. Estamos refiriéndonos no solamente a impresiones, la impresión magnética, el contacto con el maestro o con el yo superior, porque no se puede contactar al maestro sin contactar previamente al yo superior, al alma interna, al Dios en uno, a este Dios esperanza de gloria de quien nos habla la perfección. Entonces todo el proceso es todo cuanto sabemos, pero que no realizamos.
¿Cuántas veces hemos sentido las mismas cosas? ¿Cuántas veces la vida ha penetrado en nosotros y la hemos dejado escapar, sin recoger su profunda mensaje? Es decir, a mi entender, el vivir de momentos culminantes, no solo de traspaso de ellos, sino porque los acontecimientos se están precipitando sobre la humanidad, tratando de buscar dentro de la humanidad a las personas capaces de interpretar estos deseos superiores que pertenecen quizá al deseo de alguna desconocida galaxia que pueda manifestarse a través de nuestro hemisferio. Existe en todo caso la oportunidad. Y esta oportunidad, por grande que sea nuestra buena voluntad, tiene que existir forzosamente un poder intenso en nosotros, un esfuerzo constante y sostenido, y singularmente un gran amor tatoso por el mundo. Parece ser que este amor que nos falta en el corazón es el impedimento máximo para que no podamos realizar aquellas cosas grandes de que nos hablan los maestros del pasado y que nos habla constantemente la jerarquía, los mitos actuales. Es decir, estamos yendo como siempre del cuaternario a la tríada. Ustedes lo saben porque he visto en muchas conclusiones al respecto. Dense cuenta que el cuaternario y la tríada son palabras también. Podemos definir, por ejemplo, todo cuanto significa la evolución de la persona, singularmente en lo que se refiere al aspecto cósmico. El aspecto cósmico está en todos, singularmente en los niños, y en los cuales todavía no ha habido la participación activa de la sociedad que está rodeando con sus tentáculos, que está presionando, por decirlo de alguna manera, les está ocultando la glándula pineal para que no respire, para que no surja. Pero si en cierta edad se le pregunta al niño, hazme una casa a fíjense bien, para que vean lo cósmico del proceso. Primero, dibujar un cuadrado. Después, simplemente, le pondrá encima un triángulo. Y seguramente, si el niño es perspicaz, es un poco inteligente, a un lado o a otro de la casa le pondrá esto. ¿Se dan cuenta de lo que ha hecho el niño aquí? Ha dibujado el cuaternario, la tríada de la mónada. Porque está en la base de la humanidad esas cosas. Y todo cuanto hablamos, por ejemplo, del cuaternario, es tan sencillo comprender que el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y alma, buddhi, manas y finalmente la mónada, constituyen una unidad indestructible. Y cuando hablamos de liberación, es cuando el cuaternario, pasando por este punto, ha convergido en la mónada. Y la mónada se ha convertido entonces en la guía de la respiración. Es decir, todo cuanto tenía que decirlo así, todo cuanto puede ser dicho de aquí a la eternidad, se basa en los aspectos geométricos, en el cuadrado, en el triángulo y en el círculo, o, hablando en términos de volumen, en el hexágono, en el hexaedro, el poliedro, el pirámide y la esfera. Vista siempre desde un plano no simplemente conceptual, no simplemente formal o superficial, sino desde el ángulo de la cuarta dimensión. Bien, si nos damos cuenta de lo que un niño realiza cuando le dice hace una casa, está resolviendo el problema del cosmos, porque esotéricamente, yendo a lo más profundo, después que ustedes den sus comentarios también, yendo a lo más profundo, tenemos lo que nos dicen los maestros, que el propio lobo solar está dibujando lo mismo. Este es el universo del pasado, el cuaternario. Nuestro universo actual es la tríada. Y el universo del futuro del logos es la esfera, es la figura perfecta. Se dice entonces que de la misma manera
El hombre integra sus vehículos, el Logos solar también integra sus vehículos, y siguiendo este orden de cosas también integra sus vehículos el Logos planetario, y todo es un conjunto no conceptual ni formal, sino causal, que hace que el hombre, Dios, el átomo sea la misma cosa. Ahora espero que ustedes pregunten para ampliar más el contexto. Bueno, a mí eso del libre albedrío que ha dicho me ha dejado un poco así, porque estamos tan limitados hasta qué punto somos responsables. No es que somos responsables, es que no podemos. Es un proceso. El proceso es que estamos situados, bueno, se puede comprender fácilmente que, suponiendo, hay que tener mucha imaginación para esto, que esto sea el universo, o que sea la mente de Dios, o que sea la vida de Dios, y que nosotros somos esto. Nuestro yo. Bien, yo entiendo por libre albedrío, entiendo por destino y entiendo por carne todo cuanto sucede dentro de este círculo infantil, porque el hombre no puede pasar de aquí, está limitado por sí mismo, no por nadie más. Dios le da todas las oportunidades, pero no las puede tomar todas en este momento. Encuentran una fuerza antagónica, una resistencia, una fuerza centrípeta que le obliga a recogerse siempre en su centro, en el centro de sí mismo. Ya puede ser, fíjese bien, que ustedes desean muchas cosas, pero ¿cuántas realizan? El querer siempre es del libre albedrío del hombre encerrado dentro de esta esfera, no se pasa, este círculo infranqueable. Entonces, cuando existe liberación, lo que llamamos liberación quizás será que la vida se escape y ensanchamos el círculo. Si puede ensanchar el círculo, no se pasa. Pero siempre estamos encerrados dentro, y el yo inmanente y yo trascendente siempre están separados. Esta es la herejía de la separatividad a la que se refería Madame Blavatsky. Entonces, si queremos unificar todos los campos de fuerza conocidos, los conocimientos esotéricos y el mensaje de Dios amor, que es lo mismo, sino que hay que verlo desde una perspectiva muy amplia. Tenemos que la liberación se puede realizar ahora aquí, 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 aquí y aquí. Porque no se trata de dimensión, se trata de impresión interna, se trata de la capacidad que tiene el hombre de liberarse, simplemente. Es decir, no que me dejo llevar por la vida, y cuando el hombre me dejo llevar por la vida y no reacciona, cumple con su deber profesional, familiar y social, pero no se preocupa. En cierta manera, el hombre espiritual viene a ser como el árbol, que se adapta a todas las vasijas, pero nunca deja de ser árbol. Ese es el contexto. El hombre, cuando se adapta a una situación, es aquella situación histórica. Ya se apertura esta situación. Bien, pues entonces, el libre albedrío puede ser muy ancho, pero jamás sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo. Esto es la pequeña parte. Entonces, ¿cómo se hacemos cualquier animalito raro? Esto lo he dicho muchas veces porque es muy significativo. Un metro de cuerda. Pongamos 10 kilómetros. ¿Quién está más libre de los dos? Bien. Ocurre una cosa, que el campo de actividad será más ancho en aquel que tiene 1 kilómetro o 10 kilómetros, pero es tratado en el centro de sí mismo. Entonces, ¿qué es la liberación? ¿Qué es la iniciación en sus vertientes más grandes? Cuando el hombre rompe el hilo y queda suelto. A mi entender, eso es muy fácil de comprender, muy difícil de proyectar. Pero, bueno, si comprendamos la cosa, porque si comprendemos la cosa, automáticamente
En nuestro haber queda un tiempo inapreciable para poder gobernar todo cuanto está más allá de nosotros, de nuestras posibilidades. Es decir, no sé hasta qué punto han comprendido la idea, pero tanto la liberación como la iniciación tienen la misma raíz. El hombre debe luchar constantemente contra este ciclo infranqueable. Pero también sabemos, tal como decía Buda, que luchar implica resistencia. ¿Cómo entonces podemos asemejar esta paradoja, a reconciliarla? Cuando el hombre deja de ser es cuando es. Es difícil de comprender también. Pero claro, queremos ser siempre nosotros. No podemos decir algún día, llegará este caso, pues siempre es que no. Y la pequeña voluntad se funde, cesa el sentimiento de separatividad. El individuo conoce la paz. La paz no debe ser un término descriptivo, como tampoco debe ser los maestros o cualquier eventualidad de tipo superior. ¿Tú consideras que la Tierra es una ¿Tú consideras que la Tierra es una jaula? Y cuando nosotros nos liberamos, lo que tú dices, es cuando nos escapamos de la Tierra. Quedamos dentro mismamente de la Tierra. Así no nos podemos liberar de esto. La liberación no es liberarse de una jaula más pequeña o más grande, porque por grande que sea la jaula, más presa. Lo que interesa es que no existan jaulas. Y la persona que se libera de una jaula ahora y aquí, ya se libera del planeta, de la jaula está. Hay que hacer la experiencia. Es muy fácil de ver. Ha dicho usted que llega un momento en que Dios actúa en nuestro nombre, en el momento en que dejamos ya de actuar nosotros. Pero el ser humano, ¿en qué punto llega a ser consciente de que Dios actúa en nosotros y no somos nosotros? Bueno, esta cosa es un secreto iniciático. La persona es consciente de Dios solamente cuando adquiere la tercera iniciación. Podemos hablar de la primera, segunda, tercera, y yo les voy a hablar de la iniciación en la tercera conversación. Y vamos a discutir lo que es la iniciación, cómo se verifica la iniciación. Pero lo que interesa mayormente es cómo alcanzar la iniciación, cómo llegar a ese punto. Y naturalmente lo estamos diciendo, tratando de ser. Dirán, fácil está arreglado. Porque resulta que la actividad interna del hombre, el deseo de liberación o la aspiración a lo superior, está constantemente presionando dentro del círculo infranqueable de sí mismo. Está tratando de buscar una apertura hacia el Dios trascendente, o hacia la voluntad de Dios, o hacia la mente de Dios. Entonces, no somos conscientes en tanto dura el esfuerzo. Somos conscientes de Dios cuando se ha realizado el esfuerzo, y en virtud del esfuerzo ha venido como consecuencia la introducción de Dios dentro de la pequeña apertura que nos ha llenado de su gloria. Entonces, somos conscientes de nosotros y conscientes de Dios, porque no se trata tan solo, por ejemplo, de que nosotros somos conscientes de Dios, sino que Dios es consciente de nosotros. Y podemos decir que no es la aniquilación, el temor de la persona que enfrenta la iniciación, porque es una soledad tremenda que diga atravesar. Es el temor de quedar aniquilado con la pérdida del yo, con la pérdida de sus atributos creadores. Que no es así. Porque la liberación no es la aniquilación del yo, sino que, como por ejemplo podríamos decir, que es la gota que se sumerge en el océano.
Pongan ustedes que sea el océano que se somete dentro de la tierra. Existe la conciencia personal más la conciencia cósmica. Esa es la liberación. Ahora bien, ¿podemos expresar la liberación? ¿Podemos hablar de la paz, de la música o del viento? No podemos, son extraños. Pues bien, si no podemos definir un color, ni definir un estado de conciencia, ¿cómo queremos definir, por ejemplo, la liberación? Sabemos que es la absorción o la fusión dentro de la propia divinidad. Y también que es la divinidad. Y entonces hay que empezar a recorrer el camino y decir que nuestro universo es el campo de expresión del Dios, del Dios que podemos reconocer. No vamos a hablar del logos de Sirio, ni del logos del Tefeus o de Aldebarán, o de otras constelaciones superiores. Cuando hablamos de Dios, hablamos del logo solar, y queda entendido para nuestras conversaciones del futuro. Y cuando hablamos de Sanat Kumara, hablaremos del Señor del mundo, de los planetarios, haremos la distinción. Pero cuando hablamos de Dios, es la totalidad del universo con el centro en el Sol, con todos sus aspectos superiores, conocidos o desconocidos, con todos los planos de la naturaleza, con todo el reino, con todas las especies, con todas las razas y subrazas. Y aquí engloban ya las cadenas, las rondas de los esquemas físicos, una cosa que hay que ir absorbiendo poco a poco, porque todo esto no podemos aplicar, ¿verdad? Porque os diré, por ejemplo, la jerarquía está en la tierra de son ideas. El individuo consciente manipula más intenciones o experiencias que simples ideas o simples pensamientos. No tiene importancia que una persona esté dotada de muchos conocimientos. Si no es capaz de aplicarlo, pero todos queremos conocimientos y nos llenamos la mente de conocimientos y para eso tenemos las computadoras electrónicas. Es decir, que hay que dar más visión diaria a nuestra vida, remontarnos cada vez más sin perder de vista las obligaciones propias de la vida. ¿Puede hacer conciencia una persona todavía que no ha equilibrado todavía sus vínculos? ¿Esta será menos consciente cuando no de la fusión divina, que la presión de lo superior puede darse cuenta de una persona que todavía no ha equilibrado sus vínculos? Porque esto hay que tocar por aquí. Pero antes de darse cuenta, para darse cuenta de que algo superior está hablando, creo que primero tiene que haber eliminado o tener ya sobrepasado esta línea de los estados emocionales, en fin, todos los aspectos, o sea, tener un equilibrio para tener conciencia de cuando habla él o habla un superior. Supongo, si no hay este equilibrio, supongo que será acaso a ráfagas en un momento dado, pero no puede darse cuenta. Si no hay equilibrio, no puede haber revelación, no puede haber inspiración, ni puede haber conciencia. El equilibrio es la base de la revelación, no de la inspiración. No puede una persona tener un cuerpo en desequilibrio, que no posee ahora los cuerpos equilibrados, sin que se resienta el entero del mecanismo de la manifestación del alma. Entonces no existe para esas personas, no puede existir nada de conciencia de Dios superior, ni de cómo se produce la iluminación. Otra cosa que tengo interés en remarcar es que el hombre que atraviesa sus contactos o sus esfuerzos y establece contacto con el Dios superior no es un médium. Un médium es una persona que está desequilibrada. Y ese desequilibrio es el que trae como consecuencia la pérdida del contacto con el Dios. La mediunidad, por grande que sea, siempre proviene del pasado. Y el pasado, tal como dice que es amor, piada, siempre anda por eso que es. Entonces, no podemos manipular religión que no esté completamente armonizado e integrado en sus funciones.
el físico, el astral, el mental, formando un conjunto sin separación, para que se cree entonces el libro dorado del Antacarán que conecta al hombre con su propio superior. Cuando existe esta tremenda armonía en el ser, entonces el juez del contacto restablece la línea Antacaranta y la asiduidad de sus contactos, porque como consecuencia la integridad espiritual del ser y a la larga produce la liberación. Es un proceso que hay que seguir con una atención infinita y con una paciencia todavía más, porque se trata de resolver el problema de la vida, no el problema de un simple individuo que somos nosotros, porque no somos nosotros solamente empeñados en el proceso de la propia perfección, sino que es la propia divinidad, porque la divinidad está también evolucionando por parte de nosotros y dependerá mucho de nuestras actividades para el futuro desarrollo de la propia divinidad. Hay que hablar a la divinidad con esta familiaridad para no tenerle miedo o para sí a extremos inconcebibles de velocidad del tiempo. Es decir, que si estamos empeñados en descubrir la verdad, el impulso mismo de la verdad situará ante nuestra visión aquello que debemos hacer. Ya no será aquello que quiere nuestro yo realizar, sino aquello que realmente podemos hacer en beneficio del ambiente general que nos rodea. Yo quería hacer una pregunta saliendo de este tema. Usted ha dicho antes que Dios, el hombre, el átomo, era una misma cosa. Supongo que se refiere, o entiendo, que siendo dimanando todo de Dios, en este sentido somos todos una misma cosa, ¿no? Porque somos parecemos la misma fuente, ¿no? Sí, naturalmente. El átomo humano, el átomo que es el planeta, el átomo que es el sistema solar, son idénticos en principio, pero no en expresión. Yo se cuenta que para la creación del sistema solar son necesarias las pequeñas partículas que llamamos elementos químicos. Entonces, tan necesario es a la divinidad un átomo químico como una conciencia. ¿Qué ocurriría si faltara una conciencia de otro punto de conciencia dentro, o mónada dentro del corazón de la divinidad? Algo fallaría en el universo. Pues bien, igual podemos decir nosotros con respecto al conjunto celular que no somos el conjunto atómico. Es lo mismo. Entonces, decimos, en el átomo existe la divinidad, una conciencia por lo mismo que nos universo. Y se puede demostrar que existe una conciencia en el átomo. Una conciencia que no sea simplemente el protón, el electrón y el neutrón, sino que será algo más. Les invito a leer química al punto de vista, para que se den cuenta de lo que hay dentro de un átomo, que es lo más sencillo de los átomos. Para que se den cuenta de la importancia que tiene un átomo dentro del cuerpo del universo. Y es un átomo. Hay tantos millones de átomos dentro de nuestro propio ser. Y sin embargo, la importancia que tiene el conjunto atómico dentro de la naturaleza, porque sin átomos no se puede construir nada de lo que vemos. ¿Se dan cuenta de la importancia? Bien, y el átomo también está buscando su liberación. Y está constantemente tratando de incensar el ciclo no se pasa de sí mismo. De ahí viene este infinito sentimiento de unión de un átomo con otro átomo para constituir todo el conglomerado de los elementos atómicos, los elementos químicos. Con un poco de imaginación y siguiendo siempre las leyes de analogía hermética, podríamos sacar grandes conclusiones. Singularmente aquello que dice que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Significa que todo es importante en el universo.
¿Y por qué damos importancia a unas cosas y a otras no damos importancia? Es decir, que nos damos mucha atención. Estamos recién ahora saliendo de lo aspirante espirituales, buscadores, lleno de arrebolados anhelos emocionales, para entrar dentro de la corriente científica de los hechos. Y esta nueva era son para recogerlo siempre a la manera científica, a la manera del sabio en su laboratorio. Se trata simplemente de ver las cosas con los ojos bien abiertos y de oír las cosas con los oídos abiertos. Porque la vida se puede presentar en su aspecto liberador en cualquier momento del tiempo. ¿Y qué ocurrirá si no estamos atentos? Es decir, preguntemos si estamos atentos. Solamente, mientras estoy hablando, ¿cuántas veces mi mente ha desaparecido? Buscando otras cosas, pensando en otras cosas que quizás me interesan más. Pues hasta que no tengamos esta atención formidable, como dice Cristo, a todo cuanto nos rodea, dentro y fuera de nosotros mismos, no sabremos nada. Por muchos conocimientos esotéricos que tengamos de la gloria de la vida, o de la gloria de la liberación. ¿Tú consideras que la próxima generación, que será de Acuario, será muy diferente de la nuestra? Como usted ya tengo un versículo. No, pero más o menos puedes tener una idea. Porque supongo que Acuario sobrepasa Piscis, ¿no? Yo voy a decirte una cosa y repito lo que he dicho antes. Las eras no vienen puestas únicamente por la posición de los astros. Recuerden que he dicho antes. Sino porque existe una voluntad de acción en el hombre. Porque si en el hombre no existe voluntad de acción, las eras, por su propio impulso, no hacen nada. Marcan la naturaleza, pero no lo retienen al hombre, no lo liberan. Al contrario, una era de grandes oportunidades traerá más esfuerzos para realizar. Muchas oportunidades y muchos esfuerzos. Pero vemos siempre la cosa desde el ángulo de la oportunidad o desde el ángulo del esfuerzo. Pero esto lo quitamos aparte. La oportunidad sí, el esfuerzo no poquito. El esfuerzo nunca es nada. Eso es una cosa que lo sabemos y no hay que revolucionarse. Es una cosa muy natural. Pero hay que tener conciencia de estas cosas. Si no, no vale la pena estudiar el supervismo. Porque el conocimiento sin aplicación, repito lo que siempre digo, que es dotar a un individuo de las armas del grupo, sin tener la facultad de remediar los males que hace el grupo. Pero no poner, como tú dices. ¿De qué va a servir el conocimiento si no tengo equilibrio para un deducirlo? Bien, sin equilibrio somos magos blancos. No hay necesidad de decir lo que es un mago blanco. Y tampoco buscar la oposición del mago negro. No podemos discutir con los niños estas cosas, con sabiduría, ¿verdad? Pero sí que es necesario que nos demos cuenta que la oportunidad ha estado siempre presente porque Dios está presente en todos los momentos. Prescinde de las eras, prescinde de las civilizaciones, prescinde de la cultura de los pueblos, prescinde de todo, excepto de sí mismo. Pues bien, una era, si la era encuentra personas preparadas, tendrá efectividad. Y sabe Dios la lucha que le aguarda el discípulo en la nueva era. Porque tendrá que romper con toda la tradición cristiana. Tendrá que dejar todo aquello que ha querido. Tendrá que renunciar a todo, a sí mismo, a todo cuanto le rodea. Y tendrá que quedar en soledad. ¿Y quién resiste a la soledad? No se trata pues de una era, ¿verdad?
Se trata de un complejo social dentro del individuo que no podemos resolver a través del tiempo. Y en tanto no puede resolver este problema, no se puede resolver el caos de la humanidad. Ni se podrá evitar la guerra, ni la inflación económica, ni el caos político del ambiente de seguridad social. Es igual como se dice que la energía no es mucho que el deseo que se falta la voluntad. Yo digo sí, pero la voluntad sube interior para arriba y el deseo va para abajo. Entonces es la misma cosa, pero uno va para abajo y otro va para arriba. Entonces hay que distinguir dónde va para abajo y dónde va para arriba. Entonces esa es... Tener en cuenta que cuando hablamos de la liberación no hay arriba ni abajo ni derecha ni izquierda. Esto es un problema conceptual de la posición de nuestro planeta en el cosmos. Si estamos situados en el espacio, digamos que no vayamos a la cuarta dimensión sin nada aparente. No existe ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, delante ni atrás. Existe únicamente una cosa que palpita la vida. Observando todo no ves nada, pero ¿qué pasa aquí? Hay que darse cuenta de lo que es la perspectiva. El hombre siempre está atado a sus propias perspectivas, a sus propias creencias, a sus propias limitaciones. ¿Puede ser el alma un átomo? ¿O se puede comparar? Sí, sí. Un átomo superior. Un átomo de luz. Porque, según se nos dice, las mónadas humanas y los egos, el plano causal, constituyen parte de las chakras del globo solar. Por lo tanto, se puede conceptuar como un átomo. Ahora, extremando la idea, como ya hemos dicho, que el universo es un átomo. Naturalmente que hay que vertir entre el alma y el cuerpo causal, que no es lo mismo. Entonces se refiere al cuerpo causal. Pero, claro, el cuerpo causal es el habitáculo del alma, o Dios superior. Entonces, está habitando una esfera similar a la del lobo dentro del propio universo, o de Sanat Kumar dentro del propio planeta, o del yo humano dentro de su cuerpo físico. Pero se puede aceptar como vale desde un ángulo de superior, viendo ya lo más profundo, lo más dilatado. Transmitiendo su idea, que me ha parecido captar, no sé, dígame si estoy equivocado. Del mismo modo que nosotros tenemos un círculo de no se pasa, a nuestras limitaciones, a nuestro nivel, un lobo solar también vive dentro de una esfera muchísimo mayor, pero tiene sus limitaciones a su vez, que debe romper para poder. Aplicando la ley de analogía, porque igual es arriba que igual es abajo que antes. Es el principio hermético del conocimiento superior. Es decir, usted se da cuenta de que todo cuanto existe es una limitación. Solamente existe un momento en que no hay limitación. Es cuando el hombre penetra en el gran pralaya. O cuando el hombre penetra en el Devacana. En aquel momento parece ser que desaparecen las limitaciones. Si yo creo que está el alma que está ya liberada. Pero al menos no tiene conflictos, porque está dentro de sí mismo, sin problemas ajenos, sin causas ajenas a su propia voluntad. Pero es como si tuviésemos al lobo situado en un espacio más allá de su cuerpo físico, que es el universo. Y pudiera decir, como dice Krishna, después de llenarte el universo con una pequeña parte de mí, yo resisto. Significa esto, que más allá del universo vive él íntegramente. Y nosotros, más allá del cuerpo, de la mente, de todo este conglomerado de mecanismo del alma, vivimos plenamente. Somos íntegros. Lo que pasa es que estamos limitados por el círculo infranqueable al cual estamos sujetos cuando estamos en encarnación física. En cuanto a la limitación de liberaciones, perdón por las preguntas. Si no, estamos para esto. En cuanto a la limitación, cuando hablamos de liberarnos, o habla usted de liberarse el hombre, habla también de una terrible soledad que debe superar, ¿no? ¿Entendido? Mi pregunta es, ¿cómo puede el hombre que ha logrado liberarse tener este concepto de soledad cuando está integrado en los demás
y con amor a los demás y rodeado de los demás y entregado a los demás. O sea, me parece encontrar una contradicción, ¿no? Cuando hay liberación es la totalidad de ser de un consciente oculto. Es consciente en el acto y consciente en el propio. Sí, es en el proceso esta soledad. El proceso es cuando vas de una iniciación a otra. Existe un momento de aflicción, un momento de soledad que el hombre debe enfrentar. Son las pruebas de la iniciación. Tienes en cuenta una cosa, para que se den cuenta de lo que están haciendo por el iniciación. Cuando estamos solos, porque tenemos alguna aflicción, no enfrentamos nunca la aflicción. Buscamos un sustituto, buscamos una diversión propia. ¿Bien? Como siempre buscamos diversiones, el motivo esencial del dolor de la propia soledad no puede destilar su experiencia. ¿Se dan cuenta? Bien, estoy con una persona, una personalidad, sea del tipo o del otro. No podemos dar todo lo que ocurre porque nuestra mente tiene bastante trabajo con enfrentar su propia soledad. Y es una soledad de cosas, porque te quitan una cosa que aparentemente es tuya y tienes un momento de soledad en el que puedes resignar a la idea de ver perdido que más cuando perdemos a una persona. Podemos evitar la soledad, podemos evitar el sentimiento de separatividad, es charlón del corazón. No, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenemos este sentimiento de soledad? Porque durante el proceso de nuestra vida estamos constantemente cambiando valores, buscando sucedáneos a los estados de conciencia de dolor. Y como que enfrentamos el dolor, principalmente nos gusta divertirnos. La vida con toda su experiencia pasa desapercibida. Entonces, hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿qué me ocurrirá el día de la muerte? Y es un terror instintivo. ¿Por qué? Porque no enfrentamos nunca el problema de la muerte. Siempre decimos, sí, es que me muero algún día, pero me tarde mucho porque estamos siempre separando la idea de la muerte. Y porque no enfrentamos la idea de la muerte como la idea, por ejemplo, del miedo a un estado de conciencia, del miedo a la soledad, o del miedo a la oscuridad, o del miedo a cualquier cosa, que sí, tantas cosas que han tenido la humanidad. Pero el problema psicológico es si enfrentamos esa soledad. ¿Y cómo enfrentamos esa soledad? O si buscamos compañía que nos acompañe en esa soledad que la cual ya se ha perdido la soledad. Es decir, hay una serie de preguntas de tipo psicológico que son las más importantes porque nos atañen al pequeño yo encerrado dentro de una mente cualificada hasta cierto punto en un cuerpo emocional lleno de deseos y de emociones y un cuerpo físico la mayoría de las veces sin salud. Entonces, ¿cómo podemos abarcar la tremenda incógnita de la vida? Hay una gran dificultad de darnos cuenta de esta cosa. Es decir, que si somos conscientes, y para mí la conciencia tiene una amplia repercusión política, iremos venciendo los esfuerzos del yo, no viviremos luchando o buscando disciplinas constantes como estamos haciendo. Viviremos suavemente, tranquilamente. Nuestro paso por la vida será una bendición, que no al contrario que ocurre actualmente. Usted anteriormente ha hecho un inciso en la analogía que existe entre el microcosmos y el macrocosmos. ¿No podría ser que la humanidad, compararla a las células que existen en un solo ser humano, y que toda la humanidad formase un número exacto o equivalente a las células que existen en un ser humano, pero en el momento que muere este ser humano, esas células llegan a disgregarse, a morirse, y entonces esto es lo que permite hacer un paso superior en un futuro próximo, ¿no? ¿No podría ser que en cuanto a la humanidad ocurriese algo similar? Que cuando la humanidad global
llega un momento que exista este momento de ruptura, exista este paso en no, No, aplicando la analogía, es cierto que puede ser comparada la humanidad en bloque a un conjunto celular de un grupo de organismos dentro del propio organismo nuestro que aparentemente al morir nosotros nos abandonan. Pero dense cuenta que hablamos de gente que abandona el no solamente muere la forma o desaparece la forma, la vida siempre permanece. Es decir, que la materia nunca se desgrega la forma, que es una forma específica de materia para habitar cualquier cuerpo o cualquier alma en aquel cuerpo. Entonces, la idea es correcta, porque aplicamos la analogía. Solamente hay una cosa, es que nada muere, solamente muere la forma, la materia continúa íntegra, porque se agrupa por orden de densidades. Y seguramente, si analizásemos en los planos acásicos, buscando lo más profundo de una célula, veríamos que existe un lazo magnético entre cada una de las células de nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Quién sabe si al compás de que evoluciona nuestra alma, también evoluciona aquel conjunto celular, de un nivel que sea? Y que cuando reintegramos las funciones específicas después del periodo de vacante y penetramos en el nacimiento, quizá nos acompañe de nuevo. Quizá esa idea como una hipótesis para trabajar sobre ello. No ser nunca drásticos en aquello que no podemos detectar, ¿verdad? En aquello que no podemos nosotros ver claramente. Pero puede ser, aplicando siempre la ley de la vida. Lo estoy pensando, ¿verdad? Es algo parecido, ¿no?, a un cuerpo astral cuando está hablando de la figura realmente, te dice, ya creo, ya te puedo mostrar, estás pensando en el mental. Es cuando sales de ese cuerpo astral y encuentras una oscuridad. Y es porque tienes que pasar, es como el que estudia el bachillerato, que se examina en el primero, luego cuando sabe que lo sabe, ¿no?, pero él va y va un poco nervioso, sale del primero, entra en el segundo, y así siempre pasa una oscuridad. Cada vez que pasa un plano, traspasa una oscuridad. Estoy de acuerdo porque me lo veo claro. De acuerdo. Entonces va superando, y todo se va formando así. Una realidad, pero después una oscuridad para pasar a otra. Sí, el misterio de siempre es consciente de todos. El misterio de esa soledad suele ser la antesala de la liberación. Y el paso por la soledad que precede o que viene después del momento de la muerte física, este paso solemne que damos, que viene integrado por este momento de soledad que llamamos la nave de Caronte, que nos lleva de una vida a la otra. Pero es una soledad espantosa. Pero naturalmente, ya forma parte de aquello que decía antes. Como que nunca enfrentamos la soledad, aquellos lados difíciles, y es duro, y a veces es doloroso. Entonces, ¿por qué empezamos aquí? No mañana, ahora. Porque entonces, si limpiamos ahora el canal, si creamos una tacarana en un sentido muy positivo, no habrá problema, porque entonces la tacarana sirve para atravesar todos los puntos vacíos que existen en todos los planos del universo. No nos damos cuenta cuando dejamos el cuerpo que lo que cae, ¿no? Si somos conscientes, sí, claro. Mucha diferencia. No debemos de estar pero es que dense cuenta de algo, y que queremos tener una conciencia astral sin tener una conciencia de lo que nos ocurre cada día. Lo que decía antes, dense cuenta una observación. Cuando están escuchando atentamente algo, o les parece escuchar atentamente algo, si son críticos, realmente críticos, ¿cuántas veces su mente ha desaparecido? Han quedado endurecidas, por ejemplo, o ha quedado en otra dirección. ¿Cuántas veces? Bien, si ustedes son conscientes ahora de todo ese proceso, se dan cuenta por qué no tenemos conciencia astral. Y que cuando viene el problema de la muerte no nos damos cuenta, o quizá nos damos cuenta, no sé, pero vamos a buscar la raíz del proceso psicológicamente hablando.
Cuando hay un proceso en marcha, y para mí estamos en un proceso en marcha, un proceso muy activo, así no estaríamos aquí. Este proceso debe ser suficiente para inducirnos en una acción continuada de la conciencia y observación, de la conciencia intencional de los hechos, del poder de dirigir los acontecimientos, de que nuestra mente esté enfocada donde queremos, no donde ella quiere. En este momento que somos tan conscientes que las tramas mentales son parte de la conciencia, por lo tanto se puede pasar. No hay ningún iniciado de la tercera iniciación que no tenga la conciencia en todos los planos del universo, bueno, los primeros planos del universo, el físico, el astral, el mental y parte del físico, dentro del universo. Bien, ¿pero qué? Pero está atento constantemente, seguramente que es un hábito del iniciado estar atento a todo. ¿Por qué no cogemos el hábito de los iniciados de estar atentos? Empieza a pensar siempre, y hemos hablado mucho de esa muerte y no estamos haciendo nada de lo que es esa muerte. Porque es una cosa tan sublime, tan elevada, no fácil de pensar. Simplemente estar atentos, y esa es la atención, estar atentos. No tiene falta de hoja. No estamos atentos y reconocemos el hecho. Así que, no reconocemos este hecho. Ya vaig acabar, perquè vaig estar. Sí. Estamos en silencio, un moment. Esto vamos a hacer Y nos vamos a ir. Que vamos juntos desde aquest silenci que fem ara és el que ens ajudarà a passar més enllà d'aquesta foscor, aquest punt de foscor, com que té un sentit. Sí, estiguin atents al silenci, vosaltres.